Hola, muy buenas tardes. Comenzamos una vez más con otro tema sobre química. Es importantísimo este tema que vamos a ver porque vamos a comenzar a ver los elementos químicos, que es, según Antonio Lavoisier, es el parteaguas para poder estudiar y comprender toda esta materia, esta asignatura de la química, que realmente yo comparto su pensamiento, puesto que sin los elementos de la tabla periódica, pues no podríamos partir, ¿verdad? Ni realizar ninguna mezcla, ningún compuesto, ni siquiera conocer cuáles son los valores moleculares, los índices de peso atómico, etcétera. Es indispensable, porque pues es de aquello que está conformado la materia y los cuerpos, ¿verdad? Los elementos. Entonces les voy a compartir una presentación para ver un poquito a manera básica lo que son los elementos químicos de la tabla periódica. Espero les agrade. Bien, el concepto de elementos químicos. ¿Qué es un elemento químico? Se definen como sustancias puras compuestas de un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos químicos o físicos. Por eso se le llama elementos. Elementos son algunos naturales, algunos sintéticos, pero son únicamente ellos, ¿sí? Simples, son elementos simples, ¿sí? Los encontramos en la naturaleza, otros en laboratorio, pero son simples y son la raíz de las demás mezclas o compuestos que podemos encontrar en la materia o en el conjunto de la materia. ¿Sale? Bien, vamos a seguir con esto. ¿Cuál es la división de los elementos? Bien, hay una división propia, primero de los metales, que es metales, metaloides, no metales. ¿Sale? La primera división de nuestros elementos en la tabla periódica es metales, metaloides, no metales. ¿Sí? Los metales, ¿qué son? Pues la mayor parte de los elementos químicos y presentan diversos usos en campos como metalurgia, que son herramientas de hierro, cubiertos de plata o láminas de techo. Y la industria, ollas, papel, aluminio, alambres de cobre o monedas de aleaciones, ¿verdad? Las características principales de estos elementos son sólidos y a temperatura ambiente, excepción del mercurio, el galio, el cesio y el francio, se encuentran en estado líquido, ¿verdad? Bien, son los únicos que se encuentran en estado líquido, perdón, el mercurio, el galio, el cesio y el francio. Poseen brillo y la mayoría tiene un color similar a la plata, dúctiles y pueden formar hilos como el cobre y maleables, ¿sale? Maleables es que son fáciles de trabajar, ¿sí? Como para formar láminas, perdón, o pequeñas piezas de algún tipo de metal. Son buenos conductores de calor y electricidad, la mayoría de los metales. Son duros y tienen baja electronegatividad. Son elásticos y tenaces. Los no metales presentan propiedades contrarias a los metales, ¿sí? De ahí su nombre. Es de suma importancia que tomen en cuenta que el hidrógeno es un no metal, aunque en la tabla periódica de los elementos lo muestran como en la posición de metales alcalinos, pero es un no metal, ¿sale? El hidrógeno, que también lo conocemos bien, que es el número de la lista de la tabla periódica, es no metal. ¿Cuáles son las características principales de los no metales? Pues están presentes en los tres estados principales de la materia, líquido, sólido y gaseosos. El único no metal líquido a temperatura ambiente es el bromo. Son gaseosos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, el flúor y los gases nobles, ¿verdad? Son parte de sus características. Carecen de brillo y presentan diversos colores. No son dúctiles ni maleables, no se pueden manejar fácilmente. Tienen bajos puntos de fusión y de baja densidad. Son malos conductores del calor y electricidad. Y la mayoría son frágiles en estado sólido y tienen a la alta electronegatividad. Como se pueden fijar, todo lo contrario a los metales. Bien, los metaloides. Sí, los metaloides son la menor parte de los elementos. Existen muy pocos de metaloides. Y presentan propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Mientras que los metales tienen ciertas características y los no metales las tienen completamente
las contrarias. Los metaloides tienen características de metales y de no metales. Pueden ser muy brillantes y muy opacos. Todos son sólidos a temperatura ambiente. Tienen poca conducción de electricidad y del calor, pero se componen por boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, estato. Sí, estos son los metaloides. Y son metaloides y son radioactivos, ¿sale? Por eso hay que tener cuidado cuando manejemos estos elementos. La tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? ¿Quién fue el primero en organizar los elementos químicos por grupos o por familias? Pues fue Antonio Lavoisier, ¿sí? Organizó los elementos conocidos en dos grandes grupos, metales y no metales, que nosotros los acabamos de estudiar. Luego, Johannes Berzelius ordenó los elementos y los clasificó en electropositivos y electronegativos, otra manera de clasificar los elementos químicos. Luego, Johann Dobereiner observó propiedades similares para grupos de tres elementos llamados triadas, ley de las triadas, e hizo relaciones entre sus masas atómicas. Entonces, los que tuvieran propiedades similares, ese era otro tipo de separación o de agrupación de los elementos. Luego, John Newlands observó que al clasificar en orden creciente las masas atómicas, las propiedades se repetían cada 8 elementos. Sí, hizo otras leyes que se llaman las leyes octavas, donde clasificaba los elementos similares en grupos de 8. Luego sigue Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, que son los últimos que acaban de realizar o que realizaron la tabla periódica o la ley periódica, que dice, ¿sí? Ellos publican una tabla con 67 elementos conocidos hasta en ese momento, con sus masas atómicas, con sus crecientes y donde se repiten las propiedades de los elementos. Y por último, Henry Moseley clasificó los elementos con base en el número atómico. Y esta es nuestra tabla periódica actual, ¿sí? Bien, ahí están los grupos y los periodos, ¿sale? Por grupos y por periodos, así se clasifica la tabla periódica. Podemos observar los metales, los no metales, los metaloides, los gases nobles, ¿sí? Los no metales que aquí están. Bien, entonces, conozcan su tabla. Les voy a pedir que ustedes tengan en su casa una tabla periódica. Bien, seguimos entonces con esto. Llegamos aquí a nuestra tabla periódica y espero que les haya agradado esta explicación, ¿sale? Dentro de los elementos podemos encontrar combinaciones o se pueden realizar combinaciones tanto naturales como en laboratorio, ¿sí? A esas combinaciones se les conoce o como compuestos químicos o se les puede conocer también como mezclas. Y nosotros vamos a estudiar en un momento más qué es un compuesto químico y qué es una mezcla, ¿sale? Vamos a iniciar con lo que es un compuesto. Bien, la química, les voy a repetir, es la ciencia que estudia las diferentes formas y estructuras de la materia, sus propiedades, los procesos de transformación de la misma materia, las leyes que originan esos cambios y los usos a que se pueden destinar los distintos materiales. Es muy frecuente que la química se le considere la ciencia central, ya que para los estudiantes de biología, física, geología, ecología y otras disciplinas es esencial tener un conocimiento básico de la química. Ahora, nos vamos a citar ya después de que vimos la materia, de qué está compuesta, sus estados de agregación, los elementos naturales, químicos. ¿Qué es un compuesto químico? Bien, los compuestos químicos son sustancias que están formadas por un mínimo de dos elementos que han reaccionado entre sí para dar otra sustancia diferente a los elementos iniciales. Al juntarlos se forma una reacción química que da lugar a otra sustancia diferente. Por ejemplo, si hacemos que reaccionen dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, obtendríamos un compuesto químico llamado agua. Entonces, los compuestos químicos son aquellas sustancias que se forman a partir de dos elementos, ¿sí? Y estas reaccionan de una manera diferente a los elementos iniciales. Ya, por ejemplo, en el agua, ya no es hidrógeno, ya no es oxígeno, ya es un compuesto
químico H2O, que es completamente diferente, sus características distintas al hidrógeno y al oxígeno. Bien, lo que es un compuesto es muy sencillo. Hay compuestos que tienen impactos muy grandes en el ser humano, pero que también son benéficos, ¿verdad? O beneficiosos para cada uno de nosotros. Recordemos que el ser humano pues está compuesto, lo vemos en biología, por algunos elementos, ¿verdad? Es un compuesto grande de elementos que lo conocemos como chons, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera, ¿sale? Después lo vamos a ver en otra asignatura, en otra clase. Bien, hasta aquí dudas sobre lo que hemos estado conociendo, desmenuzando en nuestra clase de química. Bien, si no hay más, vamos a seguir un poquito a la mezcla, ¿sale? Las mezclas pueden existir de varias maneras, ¿sí? Ahorita vamos a presentar una diapositiva para que ustedes me sigan a través de la explicación. Bien, tenemos aquí nuestra diapositiva donde nos explican un poquito lo que es la materia, ¿sí? En cuanto a las mezclas. Bien, la materia, como bien podemos ver, no es uniforme en todas sus partes. Ya vimos que existen 5 estados de agregación y sus propiedades sí son constantes, ¿sí? Y se pueden componer así como se pueden descomponer. Bien, existe la mezcla heterogénea y la mezcla homogénea. La mezcla heterogénea se pueden distinguir las partes que la componen. Por ejemplo, una ensalada es una mezcla heterogénea porque podemos ver los diferentes elementos que la componen. La lechuga, el jitomate, la cebolla, el pollo, etcétera. ¿Sale? Y una mezcla homogénea es aquella mezcla donde no se puede identificar los elementos que la componen. ¿Sí? Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, cuando hacemos una sopa y mezclamos la sal con azúcar y canela, no podemos distinguir, y la colamos, no podemos distinguir dónde se encuentra cada cosa, pero tiene sus sabores, ¿sí? Y se pueden descomponer las mezclas, algunas mezclas, por ejemplo, hay unas mezclas que se pueden descomponer en elementos o nos dan algún otro compuesto, ¿sale? Bien. Entonces, aquí lo importante es que ustedes se graben que existen 2 tipos de mezclas, la mezcla heterogénea y la mezcla homogénea. La mezcla heterogénea es cuando podemos distinguir todos los elementos que la componen, por ejemplo, un biónico, ¿sí? Podemos distinguir que lleva tipos de frutas, yogur, más algunos granos. Una mezcla homogénea, pues es la unión de 2 o más sustancias que se ven uniformes, no las podemos distinguir a simple vista, ¿sale? Como el agua. Bien, entonces las mezclas, que es una mezcla propiamente, pues son aquellas formadas por la unión de 2 o más sustancias, lo repito para que quede claro, y están los 2 tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Bien, la mezcla homogénea puede ser cuando mezclamos agua con un colorante, adopta pues se puede observar una manera uniforme, y la mezcla heterogénea es cuando mezclamos también agua y aceite, que podemos distinguir los 2 elementos, ¿sí? Y aquí están las distintas maneras para poder separarlos en elementos: filtración, destilación, vaporización, decantación, cromatografía y centrifugación, ¿sale? Estos elementos que cada uno de ustedes los van a explicar como en una actividad, es lo que vamos a realizar y entender, que a través de estos procesos se pueden extraer los elementos primarios que componen las mezclas. Bien. Métodos de separación de mezclas. Ya habíamos visto algunos, la filtración, por ejemplo, cuando queremos separar la arena del agua, pues metemos el método de filtración, o cuando queremos separar las partículas que contaminan el agua, ponemos una malla y empezamos a filtrar, ¿sí? O como el café, cuando lo ponemos en la cafetera, al poner los filtros, pues así se llama, estamos filtrando el agua con el café de los granos.
Separación magnética, la decantación, la sedimentación, ¿verdad? Que también ustedes los van a investigar, por eso no quiero adelantarme ante esto. Entonces, aquí está una breve explicación. Para separar las mezclas heterogéneas, pues puede estar el método de filtración, que es útil para separar suspensiones, por ejemplo, la arena más el agua. La decantación consiste en dejar reposar la mezcla para que el componente más denso vaya al fondo, ¿sí? Cuando vamos a decir, ay, que se asiente el agua. Entonces, todo el asientito que vemos abajo, pues es una manera de decantar, ¿sí? O decantación. Y útil para separar mezclas, sólido más líquido, como la arena y el agua, y también el líquido más líquido, como la glicerina, el aceite y el agua. Luego tenemos otro proceso que se llama tamización, que es útil para separar dos sustancias sólidas formadas por partículas de diferentes tamaños al pasarlas por tamices o escribas, ¿sale? Cuando estamos sirviendo, por ejemplo, la arena para la construcción. Y la imantación es la separación de dos sustancias sólidas al ser una de ellas traídas por un imán, ¿sí? Cuando tenemos arena más limaduras de hierro, ponemos un imán y queda únicamente la arena. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos del tamizado. Les explicaba cuando cernimos la arena para construir, o igual cuando hacemos un pastel y estamos con el colador. La filtración, ahí está un claro ejemplo, los explicaba, con los filtros que se ponen para que el agua únicamente pase de una manera limpia. La decantación, tenemos el aceite con el agua, va a bajar el agua y queda únicamente el aceite separado. Y la separación magnética, ahí estamos viendo un claro ejemplo, como les había puesto el de la arena y las rebabitas de acero. ¿Cómo se van a separar las mezclas heterogéneas? Ven, aquí tenemos otro, sedimentación, ya las vimos. Y las mezclas homogéneas, pues la mezcla que tiene apariencia uniforme son las mezclas homogéneas. Tiene una distribución de sus componentes iguales en todas las partes. Puede estar formada por dos o más materiales. Puede haber mezclas líquidas, sólidas o gaseosas. También se les conoce como soluciones. Ejemplo, el jarabe para la tos, las vitaminas, el agua con sal, el agua con azúcar, un atole, etc. Y aquí hay unos procesos para destilar las mezclas homogéneas. También separar las mezclas homogéneas. Tenemos la destilación, la cristalización y la cromatografía. La destilación, separación de los componentes de una disolución aprovechando que poseen diferentes puntos de ebullición. Es decir, hay dos líquidos mezclados. Digamos que tenemos, no sé, refresco y agua. El agua va a hervir antes que el refresco y nos va a quedar únicamente el líquido del refresco y así separamos, ¿sí? O, por ejemplo, la destilación del alcohol en un vino, ¿sale? Para quitarle el alcohol al vino, pues sabemos que el vino se va a evaporar primero que el agua. Luego tenemos la cristalización, que es la separación de una disolución formada por un sólido más un líquido, gracias a la volatilidad del líquido, es decir, la va a absorber al sólido para pasar de líquido a gas, ¿sale? Por ejemplo, la obtención de sal en las salinas, ¿sí? En la solución salina. Cuando hervimos el agua y tiene mucha sal, al final nos va a quedar el resto de la sal. Y por último, la cromatografía. Es un ejemplo, cromatografía en papel de una tinta, ¿sale? Vamos a ir poniendo, vamos a poner en un vaso con color un pedazo de papel en blanco y va a absorber únicamente la tinta y va a quedar el agua. Bien, aquí estamos viendo los ejemplos, pero ya en imagen. Filtración, destilación, decantación y evaporación viene el proceso para separar las mezclas homogéneas y para separar las mezclas heterogéneas, algunos procedimientos. Y con eso terminaríamos este tema y pasaríamos a ver un poquito sobre la masa atómica y la masa molecular. Para esto les voy a presentar dos videos, los cuales espero que les guste. Son sencillos, están agradables y les va a gustar bastante. Bien, entonces les paso los dos videos sobre
sobre la masa atómica y la masa molecular. Entonces, en lo que se los paso, vayan ustedes pensando sobre los procedimientos que tenemos en la separación de las mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas. En un momento. Bien, estamos ya a punto de compartirlo. Espero les agrade. Bien. Bien, vamos a escuchar un poquito. Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver la diferencia entre masa atómica y masa molecular y ver cómo se calcula la masa molecular de una determinada molécula, como su nombre indica. Bueno, antes de nada vamos a ver qué diferencia hay entre masa atómica y masa molecular. La masa atómica es la masa de un átomo, es decir, todos los átomos, como son distintos, cada uno tendrá una masa diferente, ¿vale? Bien, ¿dónde vamos a ver la masa de un átomo? Pues para ello nos tenemos que ir a nuestra tabla periódica. Si nos fijamos en nuestra tabla periódica, nos dirá dónde se encuentra Z, que sería nuestro número atómico, o 16 en este caso, que sería A, que sería nuestra masa atómica. No confundir con la masa de la molécula, porque una molécula es una unión de varios átomos. Es decir, esto es lo que pesaría uno y la masa molecular es la que pesarían todos juntos. Fijaros, como en este caso, yo he puesto aquí otro, por ejemplo, la del carbono sería 12, la del hidrógeno es 1, para ver de los numeritos que tenemos en nuestra tabla periódica en nuestro determinado elemento, es muy fácil de distinguir la masa atómica, puesto que siempre va a ser el valor superior, ¿vale? De los dos numeritos que hay, el mayor de los dos será la masa atómica, ¿vale? Bien. ¿Cómo calcular, por ejemplo, la masa molecular del oxígeno? Fijaros, una molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. Y si un átomo de oxígeno tiene una masa de 16 UMAS o unidades de masa atómica, es muy fácil de saber que entonces la masa molecular del oxígeno será 2 veces lo que pesa 1. Es decir, tendrá 32 UMAS. Vamos a ver cómo sería en el caso del CO2, del dióxido de carbono. El carbono tiene una masa de 12 y hemos visto que el oxígeno tiene una masa de 16. Es decir, tengo un átomo de carbono más 2 átomos de oxígeno. 12 y 32, 44 o más. Venga, vamos a hacer uno más. El metano. El hidrógeno, masa 1. Carbono, masa 12. 1 por 12 más 4 por 1. Es decir, tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. 12 y 4, 16. Es una labor bastante sencilla que la usaremos un montón de veces para el cálculo de moles, para saber el número de átomos, el número de muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que dominar con solvencia, ¿de acuerdo? Soltura, esto que ya veréis como al principio puede costar, pero luego es algo que muy rápido, incluso de cabeza, lo vais a hacer, ¿vale? Pues nada, hasta aquí este vídeo. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. Venga, hasta luego. Muy bien, estamos terminando de ver nuestro video sobre lo que es la masa molecular, el peso atómico. Espero que esté quedando claro. Les comparto
en un momento también la clase a ustedes por WhatsApp para que no haya ningún problema. Hasta aquí terminamos con esta explicación de este tema y estén atentos para la siguiente clase y nos ponemos de acuerdo por WhatsApp. Muchísimas gracias.